Oiga, María Antonieta, bueno, estábamos hablando un poco de lo que implica estas conversaciones con los profesores de parte del gobierno a través del ministro Lavín, pero también es importante lo que dice la Cámara, ¿no? Que finalmente por donde pasan las leyes, por donde se legisla. ¿Cómo encuentra usted esta relación colegio de profesores ministro Lavín? Parece que es un desafío para Lavín, o sea, el Colegio de Profesores es una entidad que tiene claras sus peticiones, sus propuestas, y bueno, pero ojalá el ministro Lavín tenga esa capacidad de diálogo suficiente para poder llegar a un acuerdo. Yo creo que todos deseamos un acuerdo por la educación chilena. Hay un tema que siempre está rondando, que es la vuelta de la educación al Estado. Hoy día está en manos de las municipalidades, ha sido cuestionada, está en discusión, se está conversando, pero le pregunto a usted, ¿cómo lo ve? Mira, hay que buscar la fórmula, porque si bien todos queremos que, muchos, no todos, muchos queremos que la educación salga de los municipios, es difícil. ¿Usted se incluye? Yo me incluyo, sí, por supuesto. Creo que es difícil buscar una fórmula, porque volver al Estado, centralizar todo Chile en el Ministerio de Educación, tampoco es una fórmula que avance, a mi juicio, y de muchos avance hacia adelante. Entonces hay que buscar de qué manera, es cierto, o qué entidades o qué instituciones, es cierto, de manera descentralizada, pueden hacerse cargo de los colegios. Entonces ahí se ha hablado de creación de corporaciones de derecho privado, otros dicen de los servicios educacionales, de provinciales. Creo que hay que buscar una buena institucionalidad que se haga cargo de la educación, pero descentralizadamente, porque crear un monstruo nacional tampoco, no, creo que ya pasó esa etapa y se necesita una descentralización. Entonces hay que buscar la fórmula. Pero también tiene que ver con los recursos, diputada, porque siempre uno que conversa con los diputados, siempre uno que habla después con los alcaldes, hay una dicotomía que tiene que ver precisamente con la cantidad de lucas, ¿no? Porque una cosa es cuando uno habla con los diputados, con la gente del gobierno, que hablan de un modelo de educación, pero los alcaldes se encuentran con la realidad, digamos, con el día a día, yo lo sé, por eso le pregunto. Entonces, y el día a día es distinto, se encuentran con déficit, se encuentran con deudas, se encuentran ellos hablan de precisamente un modelo con el profesorado muy rígido. Claro, o sea, lo que pasa, Julio César, y hay que reconocer que los municipios hacen aportes importantísimos al proceso de educación. Entonces, lo primero que hay que ver es de qué manera esos dineros que ponen los municipios, que ponen mucho dinero en educación y también en salud, el Estado los pone, pues ya no los van a poner los municipios. Y lo otro, ¿por qué no queremos que estén en los municipios? Porque hay formas distintas de administrar, pues ya hay alcaldes más interesados en el proceso educacional, otros que no están interesados. Habría que revisar qué está pasando con los recursos de la SEP, por ejemplo, de la subvención especial preferencial. Muchos ahí las tienen inmovilizadas, y los alcaldes de la zona de catástrofe pidieron que esos recursos pasaran a reconstrucción de escuelas, pero son para apoyar la gestión educativa. Entonces, ¿por qué el Estado no pone él para la reconstrucción, cierto? Y dejamos que esa SEP, esa subvención, se gasta en lo que tiene que gastarse. Bueno, es bien complejo el tema, si no es un tema fácil para nada. Yo creo que yo creo que vamos hacia eso, yo creo que ahí ya se está haciendo un consenso. Ahora, cualquier cambio tiene que ser muy consensuado, tiene que ser gradual, no puede ser en todo el país inmediatamente. A lo mejor empezar por los municipios más pequeños, que les hace la carga de la educación es fuerte para ellos. Pero uno mirando la historia, diputada, los profesores siempre se han opuesto a cambios importantes, sobre todo con su gremio. ¿Cómo se trabaja ese cambio? ¿Cómo se trabaja que ellos tengan una apertura con respecto al tema? No, los profesores tienen experiencias traumáticas, porque el paso que se hizo en los años 80, es cierto, que hizo la dictadura, fue dramático para los profesores. De ahí quedó la deuda histórica, se perdieron derechos, es cierto, y pasaron a los municipios. O sea, tienen un aprendizaje difícil los profesores, por lo tanto son desconfiados y tienen razón de serlo. Ahora, por eso que es muy importante la capacidad de diálogo que tenga el ministro, y la posibilidad de pruebas concretas que se den en un camino consensuado. Y como dice usted, también consensuado con el Parlamento. O sea, es la manera de avanzar. Pero uno cuando ve
estas expectativas de cambio, ves las exigencias de los profesores, por ejemplo, un retiro voluntario con indemnización, es prácticamente una ley exclusiva para ellos, sería un código laboral único, digamos. Pero mira, si hemos hecho retiro, o sea, ya se ha practicado eso, ha habido varias leyes de retiro en ciertas edades, ¿ah? Para jubilados con jubilaciones de tipo especial, para poder hacer correr la chimenea. Incluso los profesores tienen eso, hubo un periodo de jubilación, ¿es cierto?, con una indemnización especial, pero también otros empleados públicos han tenido este tipo de beneficios. Yo creo que conversando todo se puede. O sea, y a lo mejor es una buena idea el retiro voluntario. Con respecto a la carrera docente y al estatuto docente, yo creo que lo importante es que sea muy consensuado y que por un tiempo corran paralelamente, ¿eh? Y que para los nuevos sea obligatoria la carrera docente y que después el estatuto docente haya una elección, ¿es cierto? Y para eso la carrera docente tiene que ser muy ligada al desempeño, con buenos incentivos, de manera que los profesores puedan variar. Yo no creo que imponer una carrera docente así de rompe y raja no me convence. Oiga, los profesores les cuesta que lo evalúen, ¿ah? Parece que son reticentes a la evaluación. ¿Cómo se cambia esa mentalidad? Ay, hay que hacer esfuerzos. Yo creo que tienen que convencerse los profesores que toda gestión tiene que ser evaluada. Y que es importante precisamente para la misma carrera del magisterio. Ahora las evaluaciones tienen que ser consensuadas también, y tienen que tener un cierto... como se trabajó, todavía hay un grupo de profesores que no quiere la evaluación, pero creo que la evaluación es necesaria. Es necesario, yo creo que el colegio... en fin, ha habido experiencias de estas evaluaciones y creo que no han sido catastróficas ni represivas, ni tremendas. ¿Y por qué usted cree que este susto de la evaluación? ¿Qué hay detrás, digamos? Bueno, las malas experiencias, pues sí, todavía hay muchas arbitrariedades. O sea, de repente usted ve la historia municipal. Claro, con el estatuto docente ya se afirmó. Las experiencias, yo cuando llegué a ser alcaldesa del 90, te prometo, Julio César, que se me partía el alma con las experiencias que tuvieron los profesores en el régimen dictatorial. Realmente fue un atropello tremendo. Por eso que es muy importante darle a los profesores el valor que tienen, que ocupen el puesto de prestigio en la sociedad que tenían anteriormente. Un gremio muy golpeado. Acordémonos, en los tiempos, tú eres muy joven, es cierto, pero ser profesor antes era un prestigio enorme, los normalistas siempre eran... En cambio se fue como degradando eso. Y claro, yo creo que es importante que se recupere el prestigio, es importante. Lo que yo digo, hay que dialogar, no imponer. Pero, no sé, el otro día vi al alcalde Salaquet, no con los profesores, sino con los jóvenes, es cierto, inmediatamente mano dura, expulsión, cero diálogo. Así no se puede. Ese no es el camino, ¿no? ¿Usted? No es el camino. Oiga, cuando hablamos de este nuevo estatuto docente, también hablamos de una nueva forma de educación. ¿Cuál es la nueva forma de educación que a usted le gusta, que usted propondría? Porque llevamos 15 años hablando de lo mismo. Y podríamos mostrar una entrevista hace 15, 17 años atrás, con las mismas preguntas, con el mismo tema, ¿no? De una forma el avance, si bien es cierto, en muchas materias ha sido significativo, en lo medular, en lo de fondo, en lo que habla de la desigualdad en la educación, sigue siendo muy parecido al de tanto tiempo atrás. ¿Dónde hay que poner los acentos para que tengamos una conversación distinta unos 5 o 6 años más? Bueno, mira, en eso hay teorías y hay experiencias, y yo creo que hay que basarse en experiencias que han tenido otros países o experiencias exitosas aquí mismo en nuestro país. Es cierto, por ejemplo, creo que la preparación docente es muy importante, poner acento en eso, y que entren a la educación profesores con vocación, que sean más exigentes las escuelas de pedagogía, y que entiendan que realmente el trabajo del profesor, mira, yo converso mucho con los profesores en mi distrito, y la verdad que el esfuerzo, porque el profesor no es solo en el aula, está en el aula ahí y después se va para su casa y se olvida,
Se lleva trabajo, prepara clases, en fin, hay poco espacio para que ellos puedan realmente preparar. Preparar, y eso les lleva mucho tiempo. Me contaban profesoras que los domingos de repente abandonan a su familia para estar ahí en el escritorio de su casa, trabajando para preparar, hacer una buena preparación. No es fácil. Lo otro es que, imagínate en los sectores vulnerables, una profesora, un profesor con 45 alumnos. No se atreve a mirar a los ojos a los niños, pues, Julio César. Porque cuando tú miras a los ojos a una persona te compromete. ¿Y qué pasa con esos niños? Vienen de hogares disfuncionales, está el narcotráfico, está la violencia. Entonces el profesor no se puede hacer cargo de todo eso. Y la relación afectiva entre el profesor y sus alumnos es vital. ¿Te fijas? Para la motivación y para salir adelante. Yo soy profesora, tengo experiencia, por eso te cuento. Yo hice clases, también soy profesora de castellano, de enseñanza media. Profesora de Estado era mi título, bien bonito. Y bueno, cuando te comprometes con tus alumnos, te comprometes no con la parte del estudiante que está en el colegio esas 8 horas, te comprometes con la persona. Entonces hoy día estuve con el ministro para plantearle una serie de propuestas con el diputado Silver. Y yo le decía, en las escuelas vulnerables tiene que haber un equipo multidisciplinario, de psicólogos, asistentes sociales, porque los profesores no se pueden hacer cargo de la enseñanza, del aprendizaje de los alumnos y de la carga que traen los niños, ¿te fijas? Yo creo que hay que hacer muchas cosas. No es fácil que en la educación todo resulte así, no es mágico, pero yo creo que hay experiencias en Chile bastante interesantes que pueden ser replicadas en muchos colegios.